Hola, bienvenidos a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla, médico veterinaria apasionada por los animales. En este podcast conocerás sobre el comportamiento animal a través de investigaciones científicas que compartiré contigo de manera entretenida y accesible, con historias y anécdotas fascinantes. Nunca verás a los animales de la misma forma después de cada episodio. ¡Comencemos! En el episodio de hoy te contaré acerca del fascinante y desconocido mundo de los murciélagos. Los padres generalmente hacen lo que sea necesario para el bienestar de sus hijos, y esto no solo aplica para los seres humanos. En el mundo animal, los cuidados parentales van más allá de la alimentación o la protección contra depredadores. En el caso de los murciélagos, al ser difíciles de estudiar por tratarse de animales voladores de hábitos nocturnos, la tecnología ha ayudado a documentar comportamientos tan complejos como maravillosos. Las madres reconocen a sus crías entre miles y a veces hay crianza cooperativa, les enseñan cómo acicalarse, volar, dónde comer y cuál es el camino para volver a casa. Los murciélagos son los únicos mamíferos voladores con alrededor de unas 1.450 especies. Podría suponerse que el cuidado parental difiere del resto de los mamíferos terrestres. No obstante, guardan bastantes similitudes. Salvo excepciones documentadas en especies de murciélagos monógamos, donde ambos padres llevan a cabo el cuidado de las crías, sabemos que así como en tantas otras especies, sino en la mayoría, más bien son las madres las encargadas de proteger a sus hijos, desde la gestación hasta el destete. Este cuidado, como en otras especies de mamíferos, es determinante. La mayoría de los murciélagos no son capaces de sobrevivir por sí mismos. Las crías nacen desnudas, con los ojitos cerrados, y tanto su locomoción como la regulación de la temperatura son bien limitadas. Estudiar el comportamiento de los murciélagos no ha sido tan sencillo, especialmente en el pasado. Esto porque los murciélagos son nocturnos, lo que entorpece su observación con luz natural. Son voladores, por lo que pueden desplazarse rápidamente lejos del observador, y con frecuencia el acceso a sus refugios resulta complicado, además de ser invasivo, ¿cierto? Bueno, aunque algunas formas de estudiarlos en el pasado eran muy ingeniosas y muy creativas y dieron sus buenos resultados, pero por fortuna los avances en la tecnología han facilitado mucho más su estudio. Hoy para estudiarlos puede contarse con videocámaras de luz infrarroja, mini rastreadores GPS, micrófonos y sensores de proximidad. Por ejemplo, colocando unos mini dispositivos GPS tanto en las madres como en las crías. Como ya te mencioné, hay alrededor de 1.450 especies diferentes de murciélagos y bueno, para que tengas una disposición más amable a lo que te voy a contar sobre ellos, déjame decirte que solo 3 especies son hematófagas, es decir, que se alimentan de sangre. Así que quita de tu cabeza esta idea de murciélagos chupando sangre desde nuestro cuello. Eso forma parte de las películas de vampiros y ha hecho que metamos a todos los murciélagos en el mismo saco, en el saco de los chupadores de sangre. Bueno, apartando estas 3 especies hematófagas, el resto de las especies se alimenta de insectos, de néctar de flores, de polen, de frutas o de pequeños vertebrados. El comportamiento tiene algunas variaciones entre las distintas especies de murciélagos, pero aquí te contaré los interesantísimos descubrimientos que hasta ahora se han hecho en este batimundo. Las hembras de murciélago magueyero menor paren y alimentan a su cría hasta que es independiente. Esto lo hacen en lugares especiales que se conocen como cuevas de maternidad. Allí llegan todas las futuras parturientas y una vez que tienen a su cría, al momento de salir a buscar comida cada noche,
Las madres colocan a sus bebés en sitios específicos de la cueva, donde se concentra más el calorcito, formando lo que se llaman parches de bebés. Estos parches se componen de cientos y hasta miles de crías, que mientras sus madres salen a alimentarse se quedan todos juntitos manteniendo su temperatura corporal constante. Esto para no morir de frío, claro está. Al estar concentrados en grupos grandes, los bebés se transfieren calor por contacto directo, ya que cuando están pequeños no pueden generarlo por sí mismos. Además, al estar agrupados se protegen de los depredadores que merodean la cueva. Bueno, mientras los bebés permanecen allí, las madres viajan largas distancias en busca de flores para alimentarse del néctar. Allí podríamos imaginar a estos animalitos tomando néctar de las flores como lo hace un colibrí. Y quizás esta visión ayude a empatizar con ellos si es que alguien les tiene miedo o asco. Bueno, estas madres no se llevan la cría con ellas, ya que volar cargándola probablemente disminuye su eficiencia al buscar alimento e implica un gasto energético extra. Al regresar a la cueva, toma a su cría del montón de bebés que están en esos parches y buscan otro sitio en la cueva para alimentarlo y acicalarlo. Ya con esto surgen muchas preguntas, pero la primera es, ¿cómo reconocen a su cachorrito? Porque he visto las imágenes de estas guarderías de bebé y son miles, unos encima de otros, unos al lado de otros, amontonados, para poder mantener el calor. Bueno, los investigadores colocaron cámaras infrarrojas en las cuevas para estudiar cómo las madres encuentran a sus crías. Y descubrieron que las hembras posiblemente identifican a sus crías utilizando el olfato y probando la orina de estas. A través de las cámaras se ve cómo, poco antes de que aparezca la madre en la cueva, una cría comienza a moverse con mayor intensidad. Unos segundos después, la madre entra y comienza a olfatear y a lamer la orina de cada una de las crías hasta que identifica la suya. Luego la cría se prende del pezón y la madre levanta el vuelo para llevársela a otro sitio en donde la amamanta y lo acicala. También en otra especie llamado murciélago de cola libre se ha evidenciado este reconocimiento de madre e hijo en medio de un montón de bebés. Esta especie particularmente forma guarderías de bebés con millones de individuos, lo que lo hace aún más asombroso. También entre los murciélagos existen madres nodrizas que amamantan y cuidan crías que no son suyas. Esto ocurre en especies insectívoras como la Tadarida brasilensis y en el murciélago crepuscular americano. El cuidado de otras crías se ha explicado desde varias razones, entre ellas que las madres que perdieron a sus hijos no se quedan con el exceso de leche o porque este cuidado es beneficioso para la sobrevivencia de la especie. Es una práctica que también se ha visto en cautiverio en 2 de las 3 especies de murciélagos que se alimentan de sangre, en el vampiro común y en el vampiro de patas peludas. El murciélago vampiro es una especie muy social que ha sido estudiada. La cooperación dentro de los grupos de murciélago vampiro común puede involucrar el hecho de compartir comida y practicar la crianza cooperativa, misma que abarca numerosos comportamientos, desde parejas criadoras con ayudantes hasta múltiples machos y hembras cuidando colectivamente a los pequeños. El murciélago vampiro es una especie con fuertes lazos sociales y aun cuando deban cambiar de refugio debido a que su hábitat se ve afectado, por ejemplo, por alguna razón, las hembras siguen manteniendo sus interacciones. Cuando los murciélagos vampiros se sienten enfermos, tienden a distanciarse socialmente de sus compañeros de grupo en su lugar de descanso. Este comportamiento se observa también cuando detectan que otros individuos están enfermos, sugiriendo que evitan el contacto para prevenir el contagio. Y en cuanto a la comunicación entre murciélagos, las investigaciones de Josie Jobel
biólogo de la Universidad de Tel Aviv, sobre el murciélago egipcio de la fruta, han mostrado cómo en los grupos sociales existe una comunicación compleja y que más allá de contar con un repertorio vocal innato, los pequeños aprenden a comunicarse gracias a un aprendizaje social por parte de las madres y de otros individuos del grupo. Así es como desarrolla un repertorio vocal muy amplio para avisar dónde está el alimento, dónde dormir o con quién podría intentar copular en edad adulta. Yossi Jovel lleva 18 años estudiando el comportamiento de estos murciélagos que forman parte de una colonia que reside en las cercanías de la Universidad de Tel Aviv. A los individuos en estudio se les equipó con un pequeño GPS y un micrófono para grabar sus vocalizaciones y recopilar información. El estudio tomó la grabación de audio y video de casi 2 docenas de estos animales durante un periodo de 2 meses y medio. Luego se adaptó un programa de reconocimiento de voz para analizar 15.000 sonidos registrados y el algoritmo identificó sonidos específicos relacionados con interacciones sociales como lucha por la comida, disputa por lugares para dormir y por el apareamiento. Según el biólogo, estos resultados son para esta colonia de murciélagos, ya que según nos cuenta, probablemente fuera de la colonia los murciélagos comunican sobre otras cosas, pero como en esta colonia son muchos individuos y están un poco, digamos, apretados, probablemente, según nos dice este biólogo, los temas sobre los que comunican entre ellos es sexo, comida y sueño. Ahora, el desafío para estos científicos y lo que se proponen descubrir es saber exactamente las palabras de lo que están diciendo. Es una meta ambiciosa que seguramente marcará un hito en la historia del comportamiento animal. Cuando se le pregunta al doctor Jovel si hay una diferencia entre los temas que comunican los murciélagos hembra y los murciélagos macho, es decir, si hablaban, entre comillas, si hablaban de los mismos temas, él respondió que sí hay diferencias, pero que esto requiere mucha más investigación para poder afirmar algo a este respecto. Sin embargo, manifestó que lo que sí han podido registrar es que las hembras se comunican más con los machos que los machos con las hembras. ¡Wow! ¡Oh! Esto me suena tan familiar. Seguramente que a ti. También, querido oyente. Me imagino a la hembra murciélago vocalizando y comunicando un montón de cosas a lo que el macho solo responde con un lacónico tal vez. Entre otros descubrimientos sobre nuestros batiamigos, se encuentra que emplean algo que se conoce como llamadas de firma, que vendrían a ser de manera análoga a los nombres individuales. También entre los delfines existe esto, donde cada individuo posee un nombre, y entre loritos del Amazonas también se ha descubierto. Otro descubrimiento también es que dentro de una misma colonia pueden haber diferentes acentos. Los murciélagos pueden acomodar o quitar sus acentos dependiendo de la manera en que otros hablan a su alrededor. Hablan entre comillas, ¿ya? Algo parecido ocurre con las guacamayas que habitan en el Amazonas. Los murciélagos no tienen un solo tutor, sino que aparentemente escuchan y aprenden de una colonia completa, de varios cientos de compañeros. En una investigación con delfines se averiguó que los silbidos de los ejemplares que vivían en Gales eran diferentes a los de las costas irlandesas. Así que, hasta el momento, esto de la diferencia de dialecto ha sido estudiado también en otras especies, en cachalotes, en orcas, en guacamayas. Durante años, un estudio en murciélagos de la especie Sarcopteris bilineata mostró que las crías balbucean y que el desarrollo del balbuceo en ellas es sorprendentemente similar al de los bebés humanos. Ambos comparten las mismas características principales, incluida la reduplicación, que es la repetición de sílabas. Así como los bebés dicen da, 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 da o pa, 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 pa. Y también la ritmicidad, balbuceos con un ritmo regular. Al igual que los bebés humanos,
los bebés murciélagos también pasan gran parte de su día balbuceando, amamantando o descansando junto a sus madres. Otra cosa que también resulta fascinante saber es que, al igual que los humanos con sus bebés, las hembras adultas de murciélago cambian su voz cuando interactúan con cachorros que balbucean, lo que podría interpretarse como una retroalimentación positiva para las crías que están aprendiendo a comunicarse. A través de grabaciones de sonido, los investigadores encontraron que las hembras interactúan con sus cachorros mientras estos balbucean. Y al igual que los humanos con sus bebés, las hembras adultas también cambian su voz al interactuar con los cachorros. Las vocalizaciones de las hembras adultas hacia los cachorros presentan un color, un tono distinto que las llamadas dirigidas a otros murciélagos adultos. ¡Ay, pero qué hallazgo tan increíble! Esta investigación es importante porque, además de que conocemos cómo es la realidad de la vida animal, que no son ni remotamente autómatas que actúan solo por instinto, hay más, mucho más ocurriendo en las vidas de cada especie que comparten el planeta con nosotros. Pero además de esto, es que en el caso de la comunicación, comparando con la especie humana, también se puede aprender más sobre los fundamentos biológicos del lenguaje y, en última instancia, sobre la evolución del lenguaje. Finalmente, este tipo de estudios nos da la oportunidad de empatizar y mirar más amablemente a animales que no son tan apreciados, como es el caso de los murciélagos. Lo revisado en este episodio nos da suficiente evidencia de que los murciélagos son un grupo atractivo e interesante para realizar estudios de comportamiento, no solo porque presentan una amplia variedad de sistemas sociales, sino también por sus interacciones complejas y por lo importante, pero importantísimo que son para el equilibrio ecológico. Y para despedir este episodio te contaré una anécdota que narra el etólogo Jonathan Balcombe en su libro Second Nature. Un caso documentado de una murciélago frugívora que se alimenta de frutas, preñada, fue atendida por otra murciélago frugívora también, pero que no estaba emparentada con ella. La murciélago ayudante acicaló y abrazó repetidamente a la murciélago preñada durante el proceso del parto. Después del nacimiento, esta murciélago ayudante junto a una tercera hembra abanicaban a la madre con sus alas. ¿Hará esta historia y lo que te he contado acerca del bativerso o batimundo que cambie tu percepción, quizá negativa, acerca de estos animales? Espero que sí. Hasta aquí este episodio. Si te gustó y te apasionan también los animales, suscríbete al podcast y sígueme en Instagram, podcast_Mentes Asombrosas, donde regularmente estoy subiendo contenido. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Chao.